Muy queridos muchachos, hoy quiero hablarles sobre Juan el Bautista. Este personaje tan importante que aparece en los evangelios y que después también la tradición de la iglesia y posteriores reflexiones pues nos han ayudado a ver cómo el Señor siempre elige a alguna persona para una misión especial y que de modo muy original en San Juan Bautista encontramos nosotros pues algunas claves para nuestra vida cristiana, la vida de todos los días. En primer lugar, recordar que Juan el Bautista es hijo de Zacarías e Isabel y que Isabel es prima de la Santísima Virgen María, que de una manera portentosa Juan el Bautista viene al mundo porque tanto Zacarías como Isabel, habiendo vivido en la esterilidad y además siendo ya ancianos, pues el Señor les concede la bendición de tener este hijo que se convertirá en el, digamos así, último profeta del Antiguo Testamento y en el primero que da testimonio de la llegada del Mesías. Entonces, Juan el Bautista es una conexión especial entre lo que nosotros conocemos como el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es el que anuncia la llegada del Mesías. Pero no solamente lo va a anunciar, sino también lo va a presentar, es decir, será testigo de que el Mesías ha llegado. Hay una diferencia de edad muy mínima, ¿verdad?, entre el nacimiento de Juan el Bautista y nuestro Señor Jesucristo, puesto que a María, cuando le anuncia el ángel que va a concebir por obra del Espíritu Santo, ya le dice que su prima Isabel ya está esperando un hijo. Y con estos meses de diferencia nace Juan el Bautista de nuestro Señor Jesucristo. Prácticamente ellos son primos y Juan el Bautista tiene también pues una vida de penitencia. Los evangelios nos dicen que él vivía en el desierto, que se alimentaba de miel y de saltamontes, que vestía solamente pelo de camello, ¿verdad? Una vestidura muy sencilla y de mucha penitencia. Él va predicando a los judíos la conversión. Les dice que el reino de Dios está cerca, les dice que ya va a llegar el Mesías. Es un bautismo que propone él de arrepentimiento, es decir, las personas acuden a él y en el río Jordán él los sumerge en el agua como un rito de renacimiento. El sumergirse en el agua es como el morir y el salir del agua es el nacer de nuevo. Entonces este signo del bautismo que ya hacía Juan el Bautista es una preparación del bautismo que ahora nosotros gozamos. Un bautismo que, como él mismo decía, ya no es solamente de agua, sino es un bautismo en el Espíritu Santo, es renacer realmente. No ser solamente nosotros unas criaturas, sino ser ahora auténticos hijos de Dios. Y esto gracias a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces Juan el Bautista es por eso llamado el precursor, es el que prepara la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Hay episodios muy interesantes de la vida de Juan el Bautista, donde él, predicando a la gente, los llama a la justicia social, es decir, a no explotar al pobre, a respetar los derechos de los demás, a procurar el bien, a no aprovecharnos de alguna situación o posición que nosotros podamos tener de autoridad. Entonces, Juan el Bautista trae una predicación que prepara el camino del Señor. Después llegará el momento en que nuestro Señor Jesucristo se acercará también a ser bautizado. Los padres de la Iglesia, quienes interpretan la Sagrada Escritura de una manera fiel a la doctrina de la Iglesia, nos dicen que el Señor Jesús no fue a bautizarse porque tuviera pecados y fuera a que se los borrara o se los perdonara el bautismo de Juan Bautista, no, ni tampoco él fue solamente para darnos ejemplo de que nosotros nos bautizáramos, sino con mayor profundidad también nos dicen que nuestro Señor Jesucristo, más que ir a recibir el bautismo por una necesidad que nuestro Señor Jesucristo tuviera, más bien es porque nosotros teníamos necesidad de que el Señor se bautizara
para que esas aguas quedaran santificadas por Él y después esas aguas nos santificaran a nosotros. Dicho de otra manera, nuestro Señor Jesucristo, al ser bautizado, santifica las aguas del bautismo para que ahora nosotros seamos santificados por esas mismas aguas. Y entonces así es como se presenta ante Juan el Bautista. Juan Bautista se considera indigno, dice no, al contrario, dice yo no debo bautizarte, ¿verdad? Eres tú el que debes de bautizarme a mí porque yo soy indigno. Sin embargo, nuestro Señor le dice que cumpla para que se haga la voluntad del Padre, y así el Señor se somete a ese bautismo. No por necesidad de Él, sino por necesidad nuestra. Nosotros necesitábamos que el Señor se bautizara para que santificara las aguas, como les decía hace un momento. Una vez santificado el bautismo, también hay allí una manifestación de la Trinidad. La voz del Padre que desde el cielo dice, este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. El Espíritu Santo que se manifiesta en forma de una paloma. Jesucristo mismo se manifiesta en ese momento y lo da a conocer Juan el Bautista, presentándolo a todos diciendo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Algunos discípulos de Juan el Bautista ahora siguen a Jesús, que fueron los primeros apóstoles. Y bueno, pues ha terminado la misión de Juan el Bautista de una manera muy tremenda, violenta, pero también profunda. Porque después, por denunciar las atrocidades del rey Herodes, por haber hecho enojar, ¿verdad?, a la mujer de Herodes, y bueno, todo esto es una narración que aparece en los evangelios muy triste. Finalmente e injustamente, pues es decapitado en la cárcel Juan el Bautista. Y bueno, pues él cumple su misión. Hay algo interesante aquí porque él dice a sus discípulos antes de esto, es necesario que Él crezca, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, y que yo disminuya. Es decir, darle su lugar al Mesías, al Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo. Pues esta ha sido la misión de Juan el Bautista y por eso nosotros le recordamos, le reconocemos como el hombre fiel, el que ha sabido preparar el camino del Señor, el que ha dado testimonio con su misma sangre para que nuestro Señor Jesucristo encontrara al pueblo dispuesto para poder predicarle la llegada del reino de Dios. Pues la figura de San Juan Bautista tiene que ser también un ejemplo para nosotros, que sepamos también denunciar las injusticias, que seamos fieles al Señor, que sepamos que el más importante es Él y no nosotros, que nuestra misión está al servicio de nuestro Señor Jesucristo y no es una misión personal solo para mí o por mí. Y por último, pues el saber que día con día nosotros también debemos saber entregar nuestra vida al Señor. El martirio, la palabra mártir o martirio significa dar testimonio. Así de que nosotros también estamos llamados a dar testimonio todos los días con nuestro trabajo, nuestro sacrificio, con nuestra oración, con nuestro servicio a todas las personas. Pues esa es una manera de dar testimonio, de decir el Señor está aquí, está presente y ha venido para salvarnos. El reino de Dios está cerca, preparemos el camino del Señor. Gracias por este momentito, Dios los bendiga y continuaremos con alguna reflexión más sobre estos pasajes de la Sagrada Escritura y sobre estas catequesis que nos van también preparando en la vida para saber responder siempre cada vez más y mejor al Señor. Pásenla bien, que Dios les bendiga.